Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con el licenciado en Psicología Clínica, Christopher Alexis Alvarado. ¿Cómo dar seguridad emocional a los niños pequeños? Adelante, por favor. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Christopher Alexis Alvarado. Soy psicólogo clínico y en esta ocasión la directora del Centro CAI, Centiscoco, me asignó el tema de por qué es importante dar seguridad emocional a los niños y cómo poder ayudar a tu pequeño para que la desarrolle con más facilidad. ¿Sí me puede ayudar a cambiar la presentación, profesora, por favor? Bien. Para ese tema me planteé un objetivo general, que será la finalidad de trabajar con las emociones de los niños en su proceso de crianza. Emociones como la alegría, la ira, el enojo, la frustración en los niños, son emociones que ellos viven día a día, a cada momento de su crianza, y los factores importantes, o en este caso, los primeros focos que tienen que estar apoyando a los niños son los padres de familia. También planteé dos objetivos específicos. El primero es identificar cada una de las emociones que presentan con finalidad de aprender y lidiar con sus emociones. En ese primer objetivo, mi finalidad es, en conjunto vamos a identificar las emociones de los niños, como lo mencionaba, el enojo, ira, alegría, todas esas cosas que hacen que los niños se sientan mal, porque sienten emociones. El segundo objetivo es gestionar herramientas estratégicas para que dichas emociones actúen a favor de padres e hijos. En este caso, vamos a trabajar también con padres de familia que van a estar presentes en nuestra presentación. Ok, ¿qué es lo que veremos en la presentación? Como primera instancia, tenemos las emociones en los niños. Para yo poder hablar de seguridad emocional, primero me di a la tarea de investigar qué son las emociones, ¿no? Hay que identificar qué tratan, qué son, cuáles son, cada una de ellas. También no quise abarcarlo tanto porque son muchas, como debemos recordar en un tema anterior que también vi. Las emociones abarcan muchas cosas, tanto positivas, negativas, su finalidad que tienen, que abarcan, su comportamiento, bueno y malo también de los niños. Entonces, para dar tema antes de la seguridad emocional, vamos a conocer primero qué son las emociones. En segundo punto, vamos a ver lo que es la educación emocional. Es importante que nosotros brindemos educación emocional a nuestros hijos. ¿Qué papel juega dentro del aprendizaje de las emociones y saber cómo debemos enseñar a los alumnos a saber identificar a sus emociones? Como tercer punto, tenemos la importancia de la interacción familiar, padres e hijos. En primera instancia vamos a tener la comunicación y la buena relación. Cómo reconocer las emociones que siente mi hijo. En este punto, quiero ayudar a aquellos padres a que reconozcan a sus hijos, saber qué sienten, en qué momentos están tristes, están enojados, les pasó algo en la escuela, con sus amigos, algún tema en especial que yo pueda ayudar con ellos. Ese es el, el, el principal, la finalidad de este punto. Siempre una buena comunicación con los hijos tiene que ser con consejos, sin malas palabras, charlas que hagan hacer a tu hijo tener confianza en ti, hacer que nuestros hijos tengan confianza en nosotros. Entonces, de poder hablar de cualquier tema que le incomode o le llame la atención. ¿Qué entorno es sano para mi hijo? Ok, este punto también me parece muy interesante porque cuenta mucho qué es lo que percibe mi hijo a su alrededor, en la escuela, en la casa, con sus amigos. En la escuela tiene que ver con cosas del bullying, burlas, acosos. En la casa, ¿qué es lo que percibe
nuestros hijos en la casa. Peleas, maltrato, la falta de atención, y con sus amigos, cómo convive con ellos. Ese es un punto muy importante igual, saber cómo mi hijo interacciona con los demás. Y el último es qué comportamientos o acciones afectan el bienestar de mis hijos. ¿Ok? ¿Qué comportamientos? Aquí voy a hablar comportamientos de los padres que afectan el bienestar de sus hijos. Como ya lo mencioné, peleas, agresiones, ya sean físicas o psicológicas, mentalmente. Entonces, vamos a dar al siguiente paso, por favor, profesora. Ok. Las emociones, ¿qué son las emociones? Son reacciones que nosotros tenemos a experiencias que vivimos día a día. Eh, no hay un día en que no nos sintamos felices, enojados, tristes, abrumados, estresados. Entonces, todas esas son reacciones que nosotros tenemos, son innatas y naturalmente de nosotros. ¿Ok? Todas las emociones nos ayudan a enfrentarnos a las situaciones que nos ocurren a diario en el mundo y en nuestra vida. Todas son importantes y útiles a la hora de cumplir su función, por lo que es necesario entender que no hay que evitarlas, ¿ok? Eso es una parte muy importante. Nosotros no debemos evitar nuestras emociones, no debemos ocultar qué es lo que sentimos. Eso solamente provoca que nosotros no sepamos identificar qué es lo que nos sucede, cómo expresarlo. Eso es muy importante porque no sabemos qué es lo que nos pasa y sin embargo actuamos, digamos, con una conducta negativa, precisamente porque no sabemos cómo expresar lo que sentimos. Al contrario, todas y cada una de ellas nos hará adquirir conocimiento y experiencia. Entonces sabremos ponerles nombres e identificar cómo me siento a través de lo que ya he vivido. Preguntarme cómo me siento, eh, cómo estoy, cómo actúo dentro y fuera de mi casa. Tengo que reconocer todas y cada una de las emociones. Entonces, ¿me puede dar por favor la siguiente, profesora? ¿Qué beneficios obtengo cuando explico las emociones a los niños y niñas? Bueno, técnicamente ya conocemos la función de todas y cada una de ellas. Las emociones en los niños, ¿ok? Es un tema complicado. ¿Cómo le voy a enseñar yo a mi hijo cómo se siente y saber expresarlo de una manera adecuada, sin lastimar a los demás, sin lastimar a su padre, sin lastimar a su madre, sin lastimar a sus amiguitos, a sus tías? Todo eso es importante. Aquí la palabra clave que yo escogí fue la enseñanza, porque me permite el desarrollo del autoconcepto. Es un beneficio que nosotros tenemos en primera instancia. Ok, el niño puede conocerse a sí mismo, aceptar sus estados de emociones y comprenderlos como válidos y respetados. Eso tiene que ser muy importante. Tenemos que respetar cada una de las emociones de los niños. El segundo punto, igual un segundo beneficio que tenemos, es que aumenta la percepción del control sobre sí mismo, adquiriendo seguridad y confianza. A través de dicho control se logra mejorar la conducta del niño. Y el último beneficio que tenemos es muy importante para el desarrollo social del niño. Desarrollo social involucra en su escuela, no sé si practica algún deporte, también saber cómo se comporta fuera de la casa, con sus amiguitos, cuando lo invitan a una casa, saber qué educación le estoy dando a mi hijo. Para eso también es importante conocer las primeras 6 emociones para los niños. ¿Me puede ayudar con la siguiente, profesora, por favor? Ok. Básicamente, como mencioné al principio, emociones son muchas, demasiadas. Entonces, igual no me quise explayar en ese tema. A lo mejor será en otra ocasión. Pero para empezar a explicar las emociones a un niño necesitamos las 6 que son básicas,
que son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y el asco. Ok, saber en qué momento mi hijo sé cuando está feliz, cuando está con nosotros, cómo brindo cómo transmito más bien yo mi felicidad a través de mi hijo, ok, con juegos, poniendo atención, compartiendo mi tiempo con él. La ira, también hay que conocer la ira de nuestro hijo, cómo actúa, cómo se enoja, cómo reacciona, digamos, a mis normas, a mis reglas que yo impongo, y qué conductas va a tener con esa ira. ¿Qué es lo que hace? En muchas ocasiones dejamos que nuestros hijos, por así decirlo, nos manipulen y hacen lo que ellos quieren y solamente lastiman. Si no es con nosotros, afuera se encuentran un amiguito y se desquitan con ellos. Entonces, ojo ahí, porque nosotros hay que interferir en eso, saber y enseñarles a nuestros hijos a manejarla con precaución, sin lastimar. La tristeza es una emoción también muy importante que tenemos que identificar en nuestros hijos. Es un foco rojo, saber por qué está triste, cuál es el principal motivo, si fue en casa, si fue en la escuela, conocer, darnos el tiempo de interactuar con ellos, de platicar con ellos, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué te hicieron? ¿Fue aquí? ¿Fue allá? Entonces, todo eso repercuta en lo que es la emoción de la tristeza, el miedo también tiene que ver mucho en nuestros hijos, saber a qué le tiene miedo, ¿no? Personas, animales, salir o tan solo ser sociable también puede ser un miedo que nosotros tenemos que identificar en ellos. El asco es una emoción igual importante para ellos, es evitar situaciones que a ellos les hagan daño. Y por último es la sorpresa, que nos da la mayor concentración y cambio en el ambiente. ¿Me puede ayudar con la otra profesora, por favor? Ok, el siguiente tema que vamos a tratar aquí, de lo que dijimos que íbamos a hablar al principio, es qué es la educación emocional. Ok, aquí tengo como mm, una palabra igual muy, muy importante, que voy a hacer énfasis en esa, es enseñar. Enseñar a mis hijos, o en este caso mis alumnos, si soy psicólogo o pedagogo. Dar educación emocional a un niño es enseñarle a enfrentarse a las dificultades que se le presentan a lo largo de su vida de una manera adecuada. Incluye enseñar que las emociones no son buenas ni malas, ya que todas son innatas y son naturales del ser humano. Aunque hay que aclarar que las emociones no justifican las conductas. Sentir cualquier emoción es válido, debemos respetarla y expresarla asertivamente. Lo que no puede ser adecuado es la conducta que podemos llegar a tener por no controlarlas. Ok, conductas como que golpear, lastimar, eh, física y también mentalmente. Ok, llegar a los golpes, llegar a palabras antisonantes, es que eres un inútil, no sabes, eres un burro, te equivocaste. Entonces, todo eso más allá de ayudar a nuestros hijos a sentirse más seguros, lo único que provocamos es que se hagan inseguros, que tengan miedo de nosotros mismos como padres. ¿Y cuál es la finalidad o cuál es aquí el punto de trabajo como pedagogo o psicólogo? Voy a dar mi punto como psicólogo. Educar emocionalmente para mí trata más allá de saber qué es lo que mi hijo siente y cómo actúa, que yo veo cómo actúa. Aquí lo importante es poder atenderlo a tiempo, ¿sí? Porque muchas ocasiones a nosotros nos llegan los padres de familia y ¿sabes qué? Aquí está mi hijo, ahí te lo dejo, es grosero, me rezonga, no obedece, es que esto y el otro. Ok, entonces cuando nosotros empezamos ya a trabajar con los niños de lleno, nos damos cuenta que los que están mal desde un principio son los padres, porque el niño actúa conforme lo que ve en casa, actúa como papá es agresivo con mamá, él sale a la escuela o sale de casa y es agresivo con las niñas, ¿ok? O es muy mimado, está muy consentido, entonces el niño maneja y controla a los padres como quiere. Entonces, en muchas ocasiones yo me pregunto, digo,
¿Por qué los padres van y dicen, ¿sabes qué? Es que necesito que cambies a mi hijo, ya sea un niño de 3 años o 7, o un adolescente de 15 años? ¿Sabes qué? Aquí te lo dejo, quiero que trabajes con él, ok. Nosotros en primera instancia vamos a trabajar con el niño porque él es al que nos trae. En primera instancia también vamos a conocer si decidió venir él por decisión propia. Hay que recordar aquí nosotros que como psicólogos no podemos trabajar con menores de edad, siempre tienen que estar acompañados de un adulto. Entonces, por ende, muchos van a decir, ¿sabes qué? Vine de a fuerzas, me trajeron, es una condición en la escuela, si no me van a expulsar. Y cuando nosotros empezamos a indagar en ellos, empezamos a desarrollar nuestro historial clínico, hacemos nuestros diagnósticos, nuestras proyecciones, todo ese caso tiene que enfocarse siempre atrás, en la infancia. Saber cómo vengo educado, saber qué valores tengo, qué valores me han involucrado mis padres, cómo actúo yo fuera de la sociedad, del núcleo de la familia. Todo eso tiene un impacto para nosotros como psicólogos. Es un foco bastante rojo que nosotros vemos. Afortunadamente ya me tocó trabajar con una niña. No es el caso de sus emociones, pero sí identifico que los padres juegan un gran papel en las emociones de sus hijos, ¿no? Porque digo, ¿cuántas veces no le hemos dicho a nuestros hijos, ya no llores, no te sientas mal, no va a pasar nada malo, o no tengas miedo, ya eres grande o eres una niña, en caso de que sea niño? Entonces solamente reprimimos sus emociones de ellos, no dejamos que las expresen, simplemente los callamos, no los corregimos, y lo único que logramos es que ellos vayan callándose todas esas emociones que sienten. Ok, lo vas logrando a 1, 2, 3, 4, hasta 10 años si ustedes quieren, pero ¿qué pasa cuando llegan a la edad adulta? Son unos adultos inseguros, frustrados, eh, con variaciones emocionales, que está triste, de repente se enoja, malos carácter. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a repercutir en eso como psicólogos? Ok, indagando en la infancia, ¿sí? Porque si nosotros como padres de familia no ayudamos a temprana edad a valorar, bueno, más bien a enseñarles a nuestros hijos cómo debe expresar sus emociones, y cuando no permitimos que nos las expresen a nosotros y lo único que hacemos es, ya cállate, no me interesa, o cualquier otra conducta mala de un padre, eso es lo que va a ocasionar que el niño tenga una adultez muy dura, que no sepa controlar lo que siente y que sea agresivo, que vaya por la vida haciendo lo que él quiera y bueno, no es el caso, no tiene por qué ser así. ¿Me puede ayudar con la siguiente diapositiva, profesora, por favor? Y aquí ya entra el papel de nosotros como psicólogos, pedagogos o psicopedagogos, como ustedes quieran ver los colegas. Eh, bien, ¿cómo trabajar la educación emocional en el aula? Aquí peculiarmente considero yo que es un trabajo en conjunto desde el psicólogo, padre e hijo. Yo no puedo quizás cambiar la conducta de un niño de la noche al día, porque no va. Entonces, lo primero que, como yo mencioné al principio, hay que hacer las cosas bien. La educación viene desde casa, ¿ok? Desde padres de familia. Nosotros, digamos, como docentes, únicamente complementamos, aunque pasen la mayor parte del tiempo en la escuela, únicamente nosotros complementamos lo que ellos ya tienen que tener en casa. ¿Sí? Eso es un trabajo en conjunto, ya sea también en sesiones terapéuticas, cuando trabajen con nosotros, es saber, más bien involucrar a los padres en el trabajo del niño, porque también hay que educar no solamente a los niños, sino también a los padres. Educación emocional es para padres e hijos. Entonces, si yo soy un papá, no sé, digamos, muy estricto, muy provocativo,
o cualquier otra emoción que yo le enseñe a mi hijo, eso va a repercutir siempre, siempre en él, demasiado. Aquí en mi investigación, como dice aquí, el portal de educación infantil y la primaria Educapeques señala que la educación emocional infantil es importante para el niño porque vamos a ver por qué. En primera instancia serán alumnos cognitivamente más eficaces, tendrán más concentración y menores interferencias afectivas. Sí, interferencias afectivas. En segundo caso, supondrá un ingrediente relevante en su éxito personal y profesional. Aumentará su motivación, su curiosidad y las ganas de aprender. También va a ampliar su agudeza y profundidad de la percepción e intuición. Los niños serán emocionalmente más felices. Esos son, digamos, beneficios que nosotros vamos a tener. La satisfacción como docentes, poder enseñar a mis alumnos a sentirse bien, a conocer sus emociones. Y esas van a ser algunos de los beneficios que tenemos. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué actividades podemos desarrollar para trabajar con los pequeños? ¿Ok? Hay que buscar actividades para trabajar la conciencia corporal y comparar las emociones. Dentro de mi investigación encontré muchos juegos didácticos. Todos son pedagogos, la verdad es que sí, no lo voy a negar, no voy a quitar del papel psicológico, pero todos los juegos son didácticos, son totalmente para pedagogos y tiene que ver con la motricidad, con la audición, con la visualización, con el juego. Con el juego no solamente, en este caso, individual, no, hay que hacer que los niños se explayan en grupo, que trabajen sus emociones en grupo. Al principio mencionaba que hay que poner nombres a las emociones, ¿ok? Dentro de la investigación encontré un juego que se llama, me parece que son tarjetas emocionales, en donde voy a colocar las primeras 6 emociones que acabamos de ver, que son la alegría, la sorpresa, el miedo, el asco, el enojo. Entonces, cuando yo le pongo la tarjeta enfrente, en este caso a mi alumno, saber en qué momento, decir, oye, ¿en qué momento tú estás enojado? ¿En qué momento te enojaste en casa? Ok, me enojé cuando mi papá le gritó a mamá. Ok, asco. ¿En qué momento sentiste asco? No sé, en alguna comida de mamá, no me gustó, estuvo muy salada. Cualquier cosa que ellos logren identificar sus emociones. También realizar actividades de relajación que permitan al alumno calmarse y eliminar el estrés. Ok, eso es muy importante. Lo comentaba yo al principio con una colega antes de iniciar la exposición. Yo mismo hago mis ejercicios de relajación. Me relajé, dije, ok, tú puedes con esto, es tu tema, tú tienes que investigarlo. Bueno, tú lo investigaste, tú tienes que manejarlo, es tu conocimiento, tú lo creaste. Entonces, nosotros también tenemos que implementar como pedagogos. Menciono otra vez, no soy pedagogo, pero esa es la finalidad, crear en mis alumnos, liberar tensiones, liberar emociones. Quizás como psicólogos aquí nosotros lo llamamos caja de Pandora o catarsis, pero pues tampoco me voy a poner ahí enfrente del niño y decir, oye, ¿cómo te sientes con esta emoción? Y que de la nada se me salga de las manos, ¿no? Que ya no pare de llorar, o que me haga berrinches, o que me ande tirando cosas, lo que sea. Entonces, para eso es importante liberar tensiones, quitar el estrés, la convivencia con los demás, con compañeritos de la escuela. Todo eso nos va a ir ayudando a que ellos se identifiquen con ellos mismos y logren identificar sus emociones temprano, claro, porque es muy importante que primero agarremos la emoción, digamos, ok, me siento así, precisamente ¿para qué? Para no actuar así, no actuar, no de una conducta de una emoción negativa, tener una conducta negativa. Entonces, nosotros, la finalidad como pedagogos,
es ayudar a mi alumno a identificar la emoción que sea, positiva o negativa, pero hacer que no actúe de la misma manera, ¿ok? Entonces son trabajos o actividades que nosotros tenemos. No sé si alguna compañera del centro de CAIS quiera ayudarme en esta parte de las actividades. Yo sé que están ahí mis compañeras pedagogas. ¿No? ¿Me puede ayudar con la otra diapositiva, profesora, por favor? Ok, aquí ya entramos a lo que es la importancia de la interacción familiar, padres e hijos. Yo mencionaba al principio que es muy bueno establecer y mantener una buena comunicación entre padres e hijos. Y para mí, mantener una buena comunicación con mis hijos me permitiría llegar a ellos de una forma totalmente empática, con respeto y sin ofensas o usar malas palabras. Ese es un apoyo que yo puedo dar bueno, más bien orientar a los padres, acercarse a sus hijos sin miedo, sin caretas, siendo totalmente empáticos con ellos. Por más que ser un padre muy duro o una madre muy estricta, debemos ser en algún momento empáticos con ellos. No todo el momento podemos ser duros con ellos. Nosotros tenemos sentimientos como padres. Entonces, esa es una manera que yo puedo saber, bueno, que yo puedo llegar a mi hijo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que gano yo como padre? Ok, él va a tener la confianza, va a tener la seguridad y la motivación de hablarme de lo que pasa, de lo que siente. Esa es mi manera, quizás como padre de familia, ayudar a mi hijo. Ok, me siento contigo, te tengo aquí enfrente, te pregunto cómo te fue, te dedico mi tiempo, digamos 10, 15 minutos, te dedico mi tiempo para ti, llegue o no cansado del trabajo, este es mi tiempo para ti. ¿Qué finalidad tengo con esto? Ok, conocer a mi hijo, pero al mismo tiempo que mi hijo me conozca a mí, porque él tiene una careta mía que va con sus amigos, es que tu papá se ve muy enojón, tu papá es esto, es el otro. Entonces, ellos realmente, como amigos, así decirlo, no conocen cómo es mi padre en casa, porque un padre puede ser muy amoroso, incluso puede ser muy, muy mimado, ¿no? También, que mima a sus hijos, también sin exagerar, pero damos una cara totalmente diferente a la sociedad. Pero que nuestros hijos, principalmente nuestros hijos, conozcan a sus padres sin caretas, sin miedos y sin alguna otra excusa, porque los padres también son totalmente emocionales, ¿no? Eso ayudará a que tengamos una buena comunicación, tengamos una buena relación entre padres e hijos, no solamente que como es niña se va a llevar bien con el papá o porque es niño bien con la mamá, ¿no? Aquí es un núcleo familiar y más adelante también vamos a ver qué papel juega aquí la familia. Aquí lo dice. La familia tiene no es considerada como el contexto básico de desarrollo humano y es quien tiene la acción socializadora del niño o niña en primera instancia, a través del modelamiento y del tipo de comunicación. Ok, modelamiento. ¿A qué vamos con esto? Mi hijo aprende lo que ve, ¿ok? Lo que ve de nosotros como padres, él va afuera y es. Es así, eso se trata de la teoría del modelamiento y del tipo de comunicación que establece entre ellos. Hay que tener mucha comunicación con ellos, demasiada. La familia tiene una gran incidencia en el desarrollo emocional y social de todo individuo. Modela su manera de pensar, de tomar decisiones, la forma de comportarse y las perspectivas de la vida. Claramente el ambiente
que crece un niño lo define como persona, de ahí la importancia de la familia en el desarrollo. Ok, y aquí yo me planteé una pregunta, esta la puse yo, es cómo reconocer las emociones que siente mi hijo. Y aquí lo decía yo, a través del afecto, de ser empáticos y comprensivos. El cariño no nos hace débiles y ser duros con nuestros hijos tampoco nos hace malos padres. Debemos crear más bien un vínculo afectivo con ellos. Y el afecto juega un papel muy importante de ellos. Si yo me comporto de otra manera, digamos, egoísta, que vamos a ver en la diapositiva que viene después de esta, o si tengo una conducta totalmente fuera de control con mi hijo, ¿de qué manera voy a lograr que él tenga confianza en mí? ¿De qué manera voy a lograr que él diga, oye, ¿sabes qué? Me siento así, me pasó esto? No, no, el afecto es muy importante entre padres e hijos, demasiado. Juega un papel importante en el desarrollo, en el cómo yo me comporto dentro y fuera de casa. ¿Qué valores me enseñaron en casa? Respetar, eh, sí, respetar a mis adultos, la casa ajena. ¿Qué derechos tengo yo también como hijo? También puse que es la observación y la experiencia. ¿A qué me refiero con observación? ¿Cuántas veces nosotros como padres no vemos que nuestros hijos están jugando, digamos, con un primo y no presta sus cosas? Tiene una conducta, digamos, pues sí, egoísta, que es envidioso. Y en lugar de corregirlo, lo aplaudimos, ¿no? Decimos, bueno, qué bueno que no prestes tus cosas, hijo. Yo te las compré con mucho esmero, con mucho esfuerzo, y no se me hace justo que tú se lo prestes a tus primos y al final de cuentas te lo entreguen todo roto. Entonces, si yo observo esa conducta en mi hijo y no corrijo a tiempo, es una conducta que tarde o temprano se va a volver a repetir. En cambio, si en ese momento que yo observo la conducta de mi hijo que está siendo envidioso y digo, ok, no es bueno que hagas esto, tienes que prestar tus cosas, tienes que ser compartido, más allá de que fuera tu familia o no, tienes que ser compartido. ¿Qué es lo que va a aprender mi hijo de aquí? Es una experiencia. Y esta experiencia la puede compartir con sus amiguitos. En algún momento le puede tocar igual ver cómo un amigo no le presta una cosa a otro y decir, no, no, porque a mí mis padres me dijeron que ser compartidos tiene sus buenas acciones. Entonces, para mí la observación y la experiencia dentro de reconocer de las emociones de mi hijo es muy importante, porque yo como padre soy el principal factor para corregir sus emociones a tiempo. Si no, ¿de qué manera lo voy a hacer? Y como tercer punto, como lo había mencionado, es la comunicación. Hablar, hablar con mi hijo de lo que siente. En cada momento, cuando yo lo vea que está triste, si está feliz también nos tiene que decir, oye, ¿por qué o qué? Todo eso influye para que yo pueda conocer a mis hijos de fondo y que ellos me conozcan a mí. Esa es una importancia de nosotros interactuar con ellos. Y como lo dice al principio la pregunta eh, que había planteado al principio de la comunicación y la buena relación, es precisamente aquí que hago énfasis en las emociones que siente mi hijo. ¿De qué manera puedo ayudarlo? ¿Alguien que quiera ayudarme? Profesor Aramis. Hola, buenas tardes. Perdón, está Profesor, muy buenas oscuro acá. tardes. ¿De qué otra manera puedo yo ayudar a mis hijos a reconocer sus emociones? Es que, mira, profe, de entrada yo te diría que el problema del reconocimiento de mis emociones implica el entorno idóneo para la posibilidad de la expresión de mis emociones. Yo lo primero que le preguntaría al psicólogo y al padre es,
al psicólogo porque es el que se supone que me está terapiando y es el que sabría mejor manejar las emociones. Tienes el escenario idóneo y tienes la capacitación idónea para permitirme un escenario ideal en donde yo pueda presentar mis emociones sin que vaya a ser acusado, reprimido, distorsionado, cuestionado, manipulado, chantajeado, porque el que paga o la que paga te pidan que cuando veas ciertas emociones y ciertas actitudes, tú las remodeles y el dinero convenza al psicólogo para que sea un entrenador, un manipulador, un distorsionador, un borrador de figuras paternas, maternas, de emociones, de conductas, de incluso ser un elemento represor, castrador, si quieres que juegue un poquito con la eh, con el lenguaje, con las teorías, revolviendo ahí un poquito el psicoanálisis con la teoría, ¿cómo le dicen ahora? Cognitivo-conductual, para no decirle conductismo. Ujú. Si el psicólogo me da esa posibilidad, entonces fíjate que no vas a necesitar ni tarjetitas, ni pollitos, ni perritos, ni nada de esto. Con una caja de juegos que la usamos, bueno, yo la usaba como pedagogo desde que empecé como pasante y después como con mis pasos por la infancia, por estos problemas de aprendizaje. Con una caja de juegos tú puedes empezar a ver si el niño tiene violencia, si tiene agresión, si tiene egoísmo, que no es lo mismo que envidia, que tú los manejas como sinónimo. Uh, si tiene problemas incluso de abuso, de castración, de, de cosas muy fuertes, ¿no? Y luego la otra, bueno, si el padre, ¿no? Porque los papás dicen, es que yo no, sí, perdón, señor, entonces, ¿cómo es posible que su hijo, cada que se cae, se levanta de la silla, sale corriendo, busca sentarse en un lugar seguro, se hace bola o agarra el celular y disimula que no pasó nada y cuando entra usted y pregunta qué pasó, el niño dice que no pasó nada y tiene la rodilla inflamada y tiene dolor en la rodilla, ¿no? Y el niño Ok. reacciona así por algo, se está reaccionando porque hay una acción pre que está, donde no hay la posibilidad de expresión de mis emociones, ¿no? O sea, como hijo yo sé que mi padre o mi madre conmigo saca lo peor de sí, ¿no? Lo dije en el taller que di de quién tiene la culpa de mi mal humor. Desgraciadamente con los hijos, no sé si por indefensión o por descaro o por cinismo o por normalización, es con los que presentamos la peor cara que podemos tener, ¿no? Y no solamente tú decías afuera, no, adentro. O sea, tú cierras la puerta y eres otro, ¿no? Afuera eres el papá filósofo, eres el papá que se sube al púlpito y dice la gracia a los hijos y el amor a los hijos y la conciencia de los hijos y el amor. Y adentro es, cállate hijo de tú, ¿no? Porque, y le pones un golpe o gritas o avientas o eres el primero que insulta o el primero que deja volar sus emociones que ni siquiera tienes la capacidad de regularlas tú mismo y ¿por qué? Porque nunca tampoco tuviste una buena regulación y entonces eres lo que dije cuando hablé de niños sexuados, eres el niño adulto, eres el niño joven adulto papá y esas tres cosas están caminando contigo con el niño y no para bien, sino ni siquiera resolviste bien tu infancia, ni siquiera resolviste bien tu adolescencia, ni siquiera resolviste bien, ni llegaste a la adultez, pero alguien te dijo que ya eras adulto y que cuando eras adulto podías ser estúpido con permiso. Cuando eras niño y eras adolescente no tenías permiso porque todavía no tenías dinero, no tenías independencia económica, no tenías independencia del hogar, no tenías, y hasta que crecieras podías fumar, tomar, si eres mujer te volvías buchona, si eres hombre te vuelves un macho, un intento de macho alfa, distorsionado, y así te pones a tener hijos, ¿no? Y ese pobre niño todavía te dice papá y todavía te deposita su confianza, ¿no? Entonces el problema sería ese, cómo empezar a definir esa parte y cómo tener ese escenario ideal con el cual yo, digo, todo lo que has dicho ahorita, yo sería apólogo de como lo que estás cuestionando, ¿no? Yo empezaría con el entrenamiento con los padres, ¿no?
yo empezaría con el modelamiento con los padres, porque de nada va a servir. Es como cuando saco al alcohólico del AA y lo vuelvo a meter a la casa. Pues a los 15 días va a volver al AA. O sea, ¿por qué? Porque el ambiente del hogar sigue siendo la misma basura. En mi caso, ni siquiera conoce a Dios, ni siquiera sabe de la gracia de Dios, ni siquiera, y queremos decirle que simplemente creyendo en Él mismo, y creyendo en su autoestima, y creyendo en lo que Él puede hacer, y en su potencial, y en no sé qué tanta tontería que le vendemos a la persona, que no es cierto. O sea, al final no puedes salir de ti mismo, porque lo que tú tienes a ti mismo es el reflejo de lo que te han enseñado en casa, o tu familia, o la escuela, o los patrones sociales, y no tienes cómo medirte con alguien que no te, que te dé otra perspectiva de perfección diferente. O sea, si toda la vida te han taladrado emocionalmente, con que no sabes, no sirves, con que hubiera sido mejor tener un perro que un hijo, con que todo esto, pues al final, pues tú puedes decir que la familia es lo más importante, sí, pero el problema es que si no empezamos a regular a la familia, si no empezamos a regular a los padres, y si no empezamos a regular a los hijos desde bebés, y si no empezamos a generar el escenario ideal de la forma de expresar las emociones desde bebés, porque siempre estamos con esa frase estúpida, o al menos esa oigo a cada rato de, cuando crezca, más adelante, más adelante. No, perdóname, o sea, pues primero que vaya tratando algunos casos, porque pues está empezando, que vaya echando a perder. No, o sea, tú estás tratando con seres humanos, como padre, como pedagogo, como psicólogo, estamos tratando con seres humanos. No vas a ver el tumor reventado, no vas a ver la herida mal cosida, no vas a ver las tijeras adentro del paciente, pero vas a ver el trauma después, y vas a ver las lesiones emocionales después, y vas a ver la situación emocional es un 80% para que todo lo demás funcione bien. O sea, el problema es que no entendemos el caos que genera estar desregulado emocionalmente. Y entonces, ¿qué necesito? Pues que desde bebé me hayas dado la confianza para hablar con un padre regulado, que antes de embarazarte te entrenes en tu condición y calidad de vida que llevas, en tu condición y calidad de persona que llevas, en tu condición y calidad de ser humano que eres. En mi caso, que cuanto antes conozcas a Cristo, y que finalmente eso te lleve a reconocer que tú antes que tener a un hijo, tú antes que corregir a un hijo, tú antes que terapiar a un niño, tú tienes que empezar a terapiarte a ti y empezar a ver todas tus deficiencias y de verdad sentarte y decirte, de verdad tengo el derecho, o tengo el conocimiento, o tengo la capacidad para pararme frente a un niño y decirle, exprésame tus emociones, cuando yo ni siquiera conozco las propias, y cuando ni siquiera me sé regular a mí mismo, y cuando ni siquiera sé cómo se regula una persona, cuando sigo creyendo que con respirar profundo y cerrar los ojos 5 minutos y decir yo soy, y yo puedo, y yo podré, y ya, con eso ya solucioné la vida de alguien. No, perdóname, eso es totalmente absurdo, es vender basura, es cobrar 350 pesos, 60 minutos por basura. O sea, de verdad es entrar al escenario real de, a ver, ¿qué tengo dentro y qué expreso cuando estoy en angustia, cuando estoy en estrés, cuando estoy contra la pared? Y cuando estoy contra la pared es que nunca había oído a un niño llorar, gritar, y de repente mi hijo está llorando y gritando. Que nunca había visto X acción, nunca había estado en medio de una balacera, y de repente me veo en medio de una balacera. Nunca me había visto en medio de una discusión con mi mujer enfrente de mi hijo, y sale lo peor cuando nunca has estado preparado, antes de, para todo ese proceso. Y cuando no te has sentado, si no quieres hablar de Cristo, si no te has sentado a leer no sé, teóricos conductuales, PNL, psicosociolingüisticidad, pues estos juegos que te digo que existen, en la caja de juegos, el dibujo, en las formas, los trazos, el agarrar el juego como pretexto conversacional, ponerle la caja de juegos y que el niño te inserte al juego, y cuando el niño te inserta al juego, él empieza a querer platicar contigo y te quiere empezar a contar y te empieza a decir, y tú conoces en esa medida más al niño que su propio padre. Y cuando ya te sientas con el padre y le dices, ¿usted conoce a su hijo? Sí. Sí, cómo no, yo, bla, 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 ajá, sí, ¿quiénes son sus amigos? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuál es su color de ropa? ¿Qué le gusta más al niño, no? Si no te sabe contestar 4 de 5 de esas, pues entonces no conoces a tu hijo, maestro.
y te tienes que primero sentar a conocer a tu hijo, pero de verdad querer conocer a tu hijo, no la máscara ridícula que tú quieres presentar a la calle de tu hijo, ¿no? Porque al final se va a morir la figura de represión, se va a morir la cosa esa que llamamos respeto, que no es respeto, es miedo, y cuando se muera la figura de autoridad o cuando desaparezca la figura represiva o cuando se desaparezca la figura que te dice, es que tienes que prestar tus cosas, no, perdóname, no, explícame por qué, cuál es el sentido espiritual de salud emocional, física y psicológica o emocional o espiritual que implica que yo ceda mis cosas a una persona aunque las rompa y que cuando yo las ceda yo no las espere de vuelta. ¿Por qué? Y entonces empieza toda la interpretación espiritual en mi caso, o de Dios en mi caso, psicológica en el caso de los que sigan creyendo que la moral humana y que el humanismo y que el ser humano es lo mejor que hay en el mundo. ¿Cuál es la recompensa emocional que debo de encontrar en prestar mis cosas? No, es que tienes que ser compartido. No, perdóname. No, es que tienes que callarte, no es que tienes que sonreír, no es que tienes que decir, es que salúdalo, es que dile hola. No, espérame, ¿cuál es el sentido emocional? ¿Cuál es el sentido trascendente? Porque soy un ser humano y razono. Y a diferencia de Darwin, que dice que somos animales evolucionados, en mi posición teológica somos a imagen y semejanza de Dios, somos seres humanos y tenemos razón y podemos explicarle a un hijo cuáles son las retribuciones emocionales que puede recibir de una buena acción, e incluso cuando a ti te ven limpiar la casa con gusto, ellos limpian la casa con gusto, pero si el primero que está limpiando la casa y está mentando mamás eres tú, o el primero que está a la hora de la comida quejándose de su vida y de su forma de vida, pues ¿cómo voy a hacerlo a mi hijo que disfrute momentos que deberían de ser de gozo para él? Y nos sorprendemos de los japoneses porque van al estadio de fútbol y son los primeros que levantan la basura, ¿no? Así es. Entonces, digo, yo diría que sería generar ese escenario, pero de verdad, o sea, Sí. querer intervenir con valor, con contundencia, primero viéndonos al espejo a nosotros y decir, ¿de verdad estoy preparado? ¿De verdad lo que estoy haciendo frente a mis clientes o mis hijos de verdad estoy preparado? Y de verdad no me estoy engañando a mí mismo y de verdad me estoy regulando o estoy preparándome para esto que estoy haciendo. Y si lo que estoy haciendo es sí, o sea, ok, perfecto, vamos a ver los resultados, vamos a ver los frutos. Quiero ver a tus pacientes, quiero ver a tus hijos, quiero ver a mi hija, aunque esté a larga distancia, pero quiero ver que algo de lo que yo estoy haciendo con ella tenga fruto. No sé si te estoy diciendo algo útil, mi profe. Sí, profesora, Pero ¿puede darle a la siguiente diapositiva, por favor? Antes de exponer la diapositiva que sigue, de lo que mencionó el profesor Aramis, sí me gustaría rescatar dos puntos muy importantes. La primera es la carencia de los padres. Ok, yo como padre no puedo ayudar a mis hijos a que reconozcan sus emociones si ni yo mismo sé las mías, si ni yo me conozco a mí mismo, si acarreo cosas de la infancia, si tengo, digamos, un patrón de la infancia, un patrón que estoy repitiendo actualmente con mis hijos, como lo mencionaba el profesor, todo esto porque me hice padre sin estar preparado quizás emocionalmente, porque ese es un punto muy fundamental. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ok, formo mi familia, pero repito el mismo patrón. Si mi padre era agresivo, soy agresivo con la madre de mi hija. Y al final de cuentas, mi hija va a buscar un marido que sea de la misma manera, que si la trata mal, pues está acostumbrada, va a decir, ok, me siento bien porque mi mamá era así. Mi papá le gritaba a mamá y mamá no decía nada, entonces, ¿por qué yo sí? Eso es un punto muy importante. Y el segundo que rescato también es el papel de psicólogo, ok, eso es muy importante igual, porque como psicólogos, yo creo que aquí entra ya lo del profesionalismo, tenemos que estar preparados física y emocionalmente, porque en dado caso, ¿qué voy a hacer yo si me llega un caso de emociones con un niño y me proyecto en él, me identifico en él? Entonces, si yo como psicólogo tampoco tengo cosas de la infancia que tuvieron que ver con mi familia que no están arreglados, ¿cómo pretendo ayudar a mi paciente, a mi cliente? Y como dice el profesor, solamente lo voy a ver como negocio de 350 pesos, que eso no es ético, hay que mencionarlo, no es ético, pero tampoco voy a tener, digamos, pues ese miedo de decir, ok, me siento igual
con el paciente, me proyecto con él. Entonces son dos temas muy importantes que rescato del comentario del punto de vista del profesor. Muchas gracias, profesor. De verdad fueron muy importantes. Y ahora voy a seguir con la siguiente pregunta de la interacción familiar. ¿Qué entorno es sano para mis hijos? Ok, aquí entra lo que mencionábamos ahorita el profesor y yo. Los adultos somos los responsables de hacer feliz a los pequeños y de tratar de no dar palabras que lo lastimen. En los momentos que necesitan el apoyo de los padres debe producirse un acercamiento. ¿Puede regresar, profesora, por favor? ¿Me puede regresar, profesora? Nosotros como padres somos el principal, digamos, entorno que tenemos que sentirnos bien. De esa manera lo voy a contagiar a mis hijos. Si yo estoy bien con mi pareja, con mis demás hijos, eso se va a ver reflejado en ellos y va a ser una ayuda para ellos. Eh, bueno, aquí me menciona la profesora que está fallando, no agarra la otra diapositiva, es una antes que esta, pero bueno, como aquí está. Como lo comentaba, los padres, como padres, lo primordial es crear un ambiente de tranquilidad y paz para nuestros hijos. Aquí es el punto de referencia que hace el profesor. Eh, si yo como padre no estuve preparado bien emocionalmente y no, si antes de hacernos padres ya estábamos en pareja y estábamos viendo que teníamos actitudes o un ambiente que no era totalmente para traer un hijo a nuestras vidas, pues es obvio, nosotros mismos tenemos nuestra respuesta. No creamos un ambiente de paz y tranquilidad para nuestros hijos porque los problemas vienen desde casa, vienen desde el matrimonio, vienen desde la pareja. Entonces, por ende, ese es un entorno que va a afectar de lleno la seguridad emocional de nuestros hijos. Y tenemos como ejemplos aquí padres autoritarios. Ok, los padres autoritarios son muy restrictivos en la crianza, cuando imponen muchas reglas y esperan una obediencia estricta. Los padres que son estrictos no son nada sensibles a los puntos de vista de sus hijos. ¿Ok? Ellos son autoritarios, lo que yo te digo se manda y se hace y tan tan. No me importa tu opinión, no me importa si te gusta, si estás de acuerdo, te dije que se hace y fin. Es un entorno que no ayuda para nada en la seguridad emocional de mis hijos. ¿De qué manera los estoy ayudando a que se sientan cómodos dentro de casa, que supuestamente es la seguridad? ¿No? Es la seguridad de mis hijos. De la casa depende cómo ellos sean fuera de. También tenemos los padres permisivos, ¿ok? Los padres permisivos exigen relativamente poco, permiten que sus hijos e hijas se expresen con libertad sus sentimientos e impulso, y rara a la vez ejercen un control firme sobre su comportamiento, ¿ok? Es como que ni bueno ni malo, pero al momento de que yo te doy a ti chances de que tú te expreses cómo me siento, ya me gritas, llegas a los empujones, quizás hasta pegarme, siempre quieres tener la razón. Y no tiene que ser así, porque qué entorno, entonces en este caso ya no es sano para los padres, porque entonces el que está en el papel de padres, por así decirlo, es el hijo que hace lo que quiera. También tenemos los padres que no son implicados, son padres que han rechazado a sus hijos o que están abrumados, aquí mucha atención profesor, que están abrumados por sus propias tensiones psicológicas, ok, son los padres que precisamente no resolvieron sus propios problemas psicológicos a tiempo de la infancia. Y son padres que repiten el mismo patrón. No le pongo atención a mis hijos, los rechazo. Si tengo tiempo para estar con ellos, no lo hago. Prefiero hacer otras cosas, prefiero estar en el celular, que es lo moderno. Y entonces, ¿dónde queda eso? ¿Dónde queda la seguridad o el entorno que yo quiero brindar para mi hijo? Por último, también tenemos a los padres equilibrados. Son mucho más aceptadores y sensibles a los puntos de vista de sus hijos y a menudo buscan la participación de sus hijos para la toma de decisiones. Ok, eso es digamos, un entorno bueno para ellos, porque los padres son un poquito más sensibles. Ok, pero aquí ya entra el tema de que yo te doy la mano y te tomas la pata. Entonces yo te doy la confianza, hijo, y tú haces lo que quieres. Y
Cuando quieres tomar el control o volver a imponerles normas, es demasiado tarde, quizás, ¿no? Y entonces ahí es cuando acudimos a la ayuda psicológica. Es por ende que es importante la buena relación entre padres para brindar una buena seguridad emocional a los hijos, que bueno, eso tiene que ver desde lleno, ¿no? Yo creo que tiene que ser como que una regla cuando el padre antes de preguntar, oye, ¿te quieres casar con ellos? Y no, oye, tus hijos también, porque son parte del entorno familiar. Otro entorno que no es sano para nuestros hijos son las discusiones en familia, ya como habíamos dicho, pero no solo entre padres. Ok, ya está de moda, ¿no? Ahorita como dicen los memes, que los tíos se pelean por los terrenos en tiempos de Navidad. Entonces todo eso también afecta no solamente las discusiones de los padres, afectan discusiones de los tíos, entre hermanos, todo eso repercute también en la seguridad emocional de mis hijos. Otro entorno igual que no es bueno para ellos son padres con adicciones, ya sea la madre o el papá, que sean alcohólicos, adictos al cigarro o las drogas. Eso de antemano es un panorama totalmente oscuro para ellos. Si yo soy un padre alcohólico o totalmente, no sé, de lleno en las drogas, es de ley que mi hijo, la única responsable de la seguridad emocional de mi hijo es la madre. En este caso, igual que no sea, bueno, que no tenga una adicción, sino qué beneficio tiene el niño, cuál es su seguridad emocional de él, cuál es. Y es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, profesora, sí, por favor. Ok, quiero que pongan atención en la imagen que aquí les compartí. La saqué de una página de Facebook en internet. Es una página de psicología, donde aparentemente la madre le dice al padre, tú necesitas ir a terapia. Y el padre le pregunta, tú primero. Y el niño que está en la carriola se pregunta, dice, ¿por qué tengo el presentimiento de que iré yo primero? Eso es básico, eso es esperado, ¿no? Si el padre le recrimina a la madre, si la madre le recrimina al padre, solamente van a estar discutiendo, van a generar un ambiente de tensión, un ambiente de miedo, un ambiente de estrés, de preocupación en el niño. Y es cierto, muchas veces, como mencionaba igual anteriormente, nos traen a nosotros, ok, ahí te dejo a mi hijo, es que tiene esta conducta, es malo, es grosero, no me obedece. ¿Pero por qué? Lo aprende en casa. Si los padres no tienen también la iniciativa, en este caso, de tomar una terapia familiar, entonces, si ellos no tienen iniciativa de arreglar sus problemas igual psicológicos en la infancia, como había mencionado el profesor, el panorama va a seguir siendo el mismo. Y más allá de ayudar a mi hijo a que se sienta seguro con sus emociones, no lo voy a hacer. Hice aquí puse de ejemplo unos comportamientos de los padres. Ok, el egoísmo, ¿sí? Dentro del egoísmo es de que soy padre, pero quiero mi espacio, quiero mi libertad, quiero poder salir con mis amigos, salir a tomar unas chelas, o que la mamá, quiero ir de compras, quiero salir con mis amigas, o que se van a los bailes y dejan a los niños con la abuelita, que con el tío. Eso es egoísmo, es un egoísmo de parte de los padres, que más allá de que ayuden a sus hijos, van a decir, bueno, van a crear en él una inseguridad de saber, bueno, ¿por qué mis papás son así conmigo? Ellos tienen que pasar tiempo conmigo. Otro comportamiento también es el rechazo, el rechazar a mis hijos. Papá, te hice este dibujo, sí, 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 no me interesa, o papá, no, y después pasa lo contrario, cuando los padres llegan a su vejez, hijo sí, luego, hijo, sí, después papá o mamá. Entonces, eso viene ya de ley, es como un patrón para ellos. Otro comportamiento también es el abandono. No digamos el abandono de hogar, que papá se fue a comprar cigarros y regresa 20 años después, o que los dos abandonan al hijo. No, el abandono en tiempo real. El abandono cuando yo prefiero ver mi telenovela y dejo a mi hijo que esté ahí jugando. Que ya se cayó, nomás lo voy, lo sobo y ya, tan, se acabó.
¿qué atención le estoy poniendo a mi hijo? ¿Qué es como padre yo hacer primero? ¿Qué es lo primordial? ¿Mis telenovelas o mis hijos? Entonces hay que estar preparados igual para todo eso. Y también la poca convivencia es un comportamiento igual bastante caótico. Si yo no tengo tiempo libre para mis hijos, si no me doy un espacio para mis hijos, si todo es trabajo, si todo es yo y después yo, entonces, ¿qué es lo que generan mis hijos? ¿Sí? No convivo con ellos, los mando mejor a la guardería, los mando con sus hijos que se vayan al parque, pero la convivencia con los padres, aclaro, con los padres es muy importante para un niño. Y ahora sí vamos de lleno ya con lo que es la seguridad emocional, por favor, profesora. Ok, la seguridad emocional. Para llegar a este punto, lo primero que yo quise es saber qué son las emociones, saber cómo puedo ayudar a mis hijos a que reconozcan las emociones, saber cuál es mi papel como pedagogo o psicólogo para ayudar a que ellos reconozcan sus emociones. Y el tercer punto que acabamos de ver que tiene que ver con las peleas parentales, el ambiente familiar y todo eso afecta, no solamente es brindar yo como ponente, decirte, ¿sabes qué? Es que tienes que hacer esto es lo que yo te digo para que les dé seguridad emocional a los niños, tú léelo y ya, no, yo igual me pregunté al principio, dije, bueno, es que seguridad emocional es un tema muy importante, pero ¿qué lo causa? ¿Qué lleva a que no tengamos seguridad emocional? Y saber cómo o por qué mi hijo no tiene seguridad emocional para yo poder trabajar con ellos en casa o en terapia y conocer qué protección tienen ellos, ya en un énfasis ya de querer sanar, de querer componer el camino. Entonces ahora sí ya empezaremos a hablar de cómo cómo empezar a brindarle seguridad emocional a mis hijos. Ay sí, porque ya como papá y mamá influyo ya en el papel que tengo que ver con mi hijo, porque lo veo triste, porque lo veo muy enojado todo el tiempo, o sí, emociones negativas que me influyeron en llegar hasta este punto. Entonces, la seguridad emocional en los infantes es un factor de protección para los distintos eventos estresantes que pueden atravesar a sus primeras etapas de vida. Etapas como lo que acabamos de ver anteriormente, peleas, que no sé lo que siento, no sé qué es lo que me pasa, y actúo negativamente, soy agresivo, golpeo, y eso es a muy temprana edad. Entonces la seguridad emocional influye dentro de la educación emocional, van de la mano, y tienen que ir al principio aquí la educación emocional tiene que empezar en preescolar, porque es cuando yo empiezo a ayudar a mis hijos, a que ellos se conozcan sus emociones para evitar que les causen problemas en adultez. Okay, la seguridad emocional esta fuente de protección aporta la agradable sensación de estar en casa. Un adulto puede sentir carencias a su nivel de autoconfianza, pero el niño necesita el acompañamiento de su entorno más cercano para fortalecer su autoestima. ¿Y quién es su entorno más cercano? Nuevamente los padres. Entonces, es muy importante esta protección. Es una protección para los niños, de saber cómo actuar y cómo tratar mis emociones. Y las funciones de la seguridad emocional se reflejan en tres procesos. El primero es la regulación de emociones. En una mayor exposición a disputas puede conllevar mayor reactividad emocional, respuestas de ira, miedo o estrés. La segunda es la función motivadora, regular su exposición, conflictos y la conducta, que es conocer comportamientos que ha adquirido a través de expresar sus emociones, ¿ok? De saber cómo ya son sus experiencias. Yo ya viví esto, yo ya me enojé por esto y actué así, pero si me llega a pasar otra vez esto, me vuelvo a enojar, ya sé cómo actuar. Esa es una función de tener seguridad emocional, porque vas aprendiendo, vas adquiriendo muchas experiencias y para futuras coincidencias de volver a presentar lo mismo, ya no vamos a actuar de la misma manera como lo hicimos la primera vez, que no teníamos conocimiento de cómo manejar las emociones y sin embargo hice cosas que no son. Y la tercera es la presentación cognitiva de las relaciones familiares.
expectativas negativas o inseguridad sobre las implicaciones del conflicto que conllevan diversos temores para el niño. Temores, pues de los comportamientos de los padres, como aquí lo dices, conectiva. Ellos van aprendiendo también de las conductas que observan de sus padres. Vamos a la siguiente, profesora, por favor. Ok, por último, esto es lo que no debemos hacer como estrategias. Esto es ya la finalidad de bien lo que es el tema de nosotros. ¿Qué debemos evitar? Ser demasiado duros con ellos. No nos va a ayudar mucho que seamos duros con ellos. Como lo habíamos dicho en los tipos de padres, ¿no? Los permisivos, los equilibrados, los que no están involucrados, pero ser duros también con ellos no nos ayuda bastante. También involucrarlos en los conflictos de pareja, eso de lleno no nos va a ayudar. Que, oye, hijo, ¿cómo ves que tu mamá es y el otro, que tu papá es y el otro? O que ellos estén lleno del plano, que se peleen por él, que porque ya reprobó una materia, que porque hizo esto y el otro. Entonces, esos son unos ambientes que debemos evitar. También dejar las cosas para después. Como lo había mencionado también el profesor Adamis, después ya no hay un después, ya no hay un hubiera, es que hubiera yo hecho esto, es que a tiempo. No, las cosas en el momento que son, si yo como padre me percato de las conductas negativas de mi hijo, por no saber expresar sus emociones adecuadamente, y yo digo, después se le pasará cuando crezca, va a madurar. Entonces, no es eso. No nos estamos involucrando de lleno en lo que es su educación emocional de ellos y de qué manera vamos entonces a brindarles nosotros su seguridad, si no son educados bien desde casa. Y los otros, también no debemos exagerar en los castigos. Los castigos no muchas veces nos dan la solución. Cuando castigamos esperamos una solución, pero la solución, cuando no nos da el resultado que esperamos, se vuelve también parte del problema, de la queja, y más allá de que la solución nos ayude, boom, hace un papel mucho más grande, que prefirió salirse de la casa, que ya se dedicó a borracho, o que mi hijo le pega a sus demás compañeritos, que ya le alzó las faldas a las niñas en la escuela. Entonces, más allá de darnos una solución, únicamente vamos a hacer el problema mucho más grande. Pero, ¿qué sí debemos hacer para brindar una buena seguridad emocional a nuestros hijos? Hazle saber que estás ahí para ella o él a cada momento. Sí, eso es de lleno, es muy importante. Saber que nuestros hijos nos sientan cerca de ellos, como lo mencionaba yo en las diapositivas anteriores, a través del afecto, a través de la empatía, a través de un abrazo, a través de preguntarle cómo está, cómo le fue en la escuela, todo eso, saber que estoy ahí para él en todo momento. También asegúrate que tu lenguaje motive y empatice. Aquí es muy importante esto, tener un buen lenguaje, saber cómo comunicarme con mi hijo, no acostumbrarlo a malas palabras, que esto y el otro, regaños, no, es un lenguaje adecuado, propio, depende igual a la edad que tenga mi hijo. Tampoco nos vamos a estar gritando o vamos a ser muy compasivos, pero se trata de tener un lenguaje que los motive y sobre todo que también empatice en mi persona y en mi hijo, crear una seguridad en mi hijo. Cuidar el respeto, ok, eso es muy importante, que el respeto no se pierda de padres a hijos y de los hijos a los padres. Comparte tiempo con ellos y que sea de calidad, eso es bastante importante, compartir mi tiempo con ellos, saber dedicarme mi tiempo, darme un espacio, salirme, no sé, del trabajo, o no llegar a ver la televisión, no llegar a hacer cosas. Todo eso va a ayudarnos desde pequeños, porque voy a sentir que mi papá siempre tuvo tiempo para mí, que siempre estuvo en todo momento. Entonces, todo eso nos va a ayudar a que nosotros, como padres, brindemos una mejor seguridad emocional a nuestros hijos. Establecer rutinas, eso es muy importante. Ellos deben de saber que, digamos, por un ejemplo, si se acaban de bañar, ellos tienen que saber que primero tienen que bañar y después pueden comer, ¿no?
porque da la casualidad que primero quieren comer y luego se quieren a bañar. No, son rutinas que nosotros como padres teníamos que ejercer y hacer que ellos respeten esas rutinas. No, primero te bañas, te me cambias y ahora sí, bajas a comer. Eso es establecer rutinas para nuestros hijos. También crea un ambiente familiar estable, crea un ambiente de paz, tranquilidad, donde el hijo nos vea que estamos bien, jugar con ellos, interactuar con ellos, involucrarnos con ellos a cada momento. Eso es parte de un ambiente familiar. Y por último, aceptar a nuestros hijos tal y como son. No vamos a exigirles que sean más o que nos den más de lo que ellos nos pueden dar, o sí, no exigirles que se comporten a la altura que son, ¿no? Nosotros hay que aceptar a nuestros hijos tal y como son, en todas sus preferencias, en todo el ámbito, hay que aceptarlos tal y como son. Digamos, en un ejemplo aquí, si mi hijo, que es mi único hijo, resulta ser gay y yo no lo apoyo, no estoy con él, eso también influye, no le estoy dando una opción muy buena que digamos de mi parte, y no se va a sentir seguro, va a decir, bueno, papá, es que no me apoyaste, es esto y el otro. Entonces, la parte de aquí como padres nosotros tenemos que aceptarlos a ellos y a nosotros también tal y como somos. Compartir con ellos sus metas, sus sueños, que lograron esto, todo hay que estar de lleno con ellos como padres, de eso se trata, de involucrarnos en cada uno de esos aspectos de nuestros hijos. No sé si tengan alguna duda, profesora, no sé si dé tiempo. De mi parte sería todo. Pues muchas gracias. Todos sabemos que la crianza cumple un papel muy importante en el desarrollo y la seguridad y autoconfianza que adquiere el niño durante su niñez. Muchas gracias por su participación. No sé si alguien más quisiera brindarle una opinión, preguntarle algo al ponente. Tenemos tiempo. Pueden levantar su mano o damos por finalizado. Por favor, maestro Aramis. Sí, profe, puntos interesantes, profe, cuando dices de la seguridad emocional. Espero que en tu ejercicio con tus pacientes tengas maravillosos resultados con tus clientecitos, con tus pequeñitos, y espero que sus padres también entren en este proceso de sensibilización. Y parte de esto que tú decías de la seguridad emocional, profe, implica que tanto yo como persona, deja que sea psicólogo, pedagogo, maestro, qué tanto me he vuelto sensible a reconocer lo que yo siento y lo que siente el otro. ¿Qué tanto soy capaz de decirle a mi hijo, sí, la vida no va a ser fácil, sí, hijo, vamos a vivir cosas en donde las cosas no van a ser gratas, sí, hijo, la vida no es siempre todo retributivo, aunque el celular te haga creer que sí, aunque yo de repente también me salga por la tangente y busque la salida fácil y el satisfactor fácil. La vida no son satisfactores fáciles, la vida nos va a golpear a ti y a mí, y reconozco cuando no actúo de manera adecuada, y reconozco que ahorita no estoy con el temple ni con el carácter para hablar contigo, ni para discipularte, ni para redargullirte, y perdóname, hijo, porque ahorita no tengo, pero te voy a tener que redargullir y te voy a tener que generar ciertos procesos de privativos porque es parte de tu proceso de regulación, y si no te empiezo a regular yo, te va a regular la vida, y la vida no te va a perdonar las cosas, y vamos a seguir con una cadena de las injusticias. Y mira, hijo, yo también, y yo soy, y yo fui, y yo he sido, pero estoy en la mejor disposición de cambiar y transformarme, de escucharte, de hablarte, de entenderte, de platicar contigo, de disculparme las veces que sea necesario, borrón y cuenta nueva. Voy a tratar de romper con la cadena de las injusticias que yo mismo también generé y que seguramente tú ibas a empezar a reproducir o tú vas a empezar a reproducir después. En el caso del hijo gay, pues es que yo fui responsable porque finalmente ni siquiera te di una buena figura paterna. Te la di tan destruida que te volviste homosexual. Imagínate cómo te destruí la figura paterna, que ni siquiera tuviste un cimiento para verte como hombre,
porque el hombre que tenías enfrente fue todo menos hombre, un pelele, ¿no? Por ejemplo. Y cosas así, en donde nuestros hijos también nos reconozcan como personas vulnerables, que también tenemos procesos de flaqueza, que también a veces sale lo peor de nosotros cuando debería de salir lo mejor de nosotros. Y perdón que comente estos frutos, ¿no? Que tendríamos que tener paz, paciencia, benignidad, amor, longanimidad, misericordia, mansedumbre. Aprender a tener mansedumbre significa que sigo siendo el mismo hombre con la misma fuerza y la misma fortaleza y la misma potencia para hacer las cosas, pero que me controlo, que dejo que alguien me controle. En mi caso, Cristo, en el caso de, no sé, los demás, el psicólogo, la terapia, o no sé, la conciencia, no sé cómo le digan, pero tener esa capacidad. Y mientras más reconozcamos que somos susceptibles de, mientras más nuestros hijos nos vean decir, perdóname, mientras más nuestros hijos vean que intentamos y volvemos a intentar. Es más, yo subí en un mensaje, el amor es una acción, no es un sentimiento. Si no empiezas a hacer acciones amorosas, y en este caso si no empiezas aunque no sientas la paciencia, tratar de reaccionar como una persona paciente, si no empiezas a ser manso, aunque no tengas las ganas de ser manso, si no empiezas a reprogramar los circuitos mentales, vas a seguir con la amígdala inflamada, porque eso es lo que genera el estrés. Tener siempre la amígdala estresada, inflada, y por lo tanto tener el cerebelo y el tálamo activados para cualquier cosa que suene, lo que sea, es motivo de estar alerta porque peligra mi vida, ¿no? Entonces ya desgraciadamente hasta para eso nos podemos programar, ¿no? Entonces, pues mi profe, felicidades y de verdad ojalá que el fruto de tus terapias sea satisfactorio, y perdón que lo diga así, pero creo que el psicólogo lo puedo decir y que lo vas a aguantar, no por ti, sino por los chavitos, que son finalmente los que van a padecer o van a ser el fruto de un buen trabajo, y que mañana ya no van a hacer eso que tú dijiste, ¿no? Ese borracho, totalmente borracho, ni medio borracho, no van a tener que ir a recurrir a ninguna droga social o no social, que no van a tener que recurrir a gritos, a golpes, no van a tener que recurrir a familias homoparentales, donde también le van a echar a perder la vida a un hijo en una relación homoparental, y en donde al final el niño también va a salir como otra estadística más de suicidio. Pero que bueno, desgraciadamente hemos normalizado esas cosas, y ahora hasta le ponemos cantidad. 3 golpes no pasa nada, 2 cervezas no es alcohólico, una borrachera a la semana no es alcoholismo, no, ojalá. Mi profe, pues, enhorabuena, y gracias por dejarme intervenir en tu plática, y felicidades, profe. Gracias. Adelante, las opiniones aquí de todos como equipo, lo hemos dicho, son muy importantes. Muchas gracias, profesor. Creo que ya no hay ninguno más. Pues entonces damos por finalizado esta ponencia. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Gracias.